que hemos estado trabajando durante este mes sobre los pactos, sobre las promesas, sobre la herencia, sobre el Antiguo Testamento y sobre el Nuevo Testamento. Déjame compartirte hoy a manera de introducción que hay un riesgo en recibir la palabra de Dios, y este riesgo es recibir el concepto como información, pero no como vida. Entonces la palabra de Dios tiene el poder de avivar nuestros corazones, trae del mundo espiritual al mundo físico una realidad para todos nosotros. Por ello es necesario que no solamente recibamos información, ¿verdad? Y tengamos muchas hojas ahí almacenadas, sino que la información, la palabra de Dios viva y eficaz que recibimos, podamos ponerla por obra, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Entonces, hay un riesgo, amada iglesia, en recibir la palabra de Dios, y este riesgo es recibir el concepto como información, pero no como vida. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a Timoteo 3:16, vamos a la segunda carta del apóstol, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Me responden con un fuerte amén cuando lo tengan. Ya lo tenemos, muy bien. Dice segunda de Timoteo 3:16, en el nombre de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Entonces la palabra de Dios es espiritual y la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, y ella es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra redarguir quiere decir que con la palabra de Dios se van a derribar argumentos. Muchas veces tenemos pláticas con las personas y la palabra de Dios va a derribar los argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios. Entonces no es con tus palabras, sino va a ser con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para poder derribar esas estructuras. La palabra de Dios tiene el poder de transformar a las vidas, de quebrantar los corazones de piedra. Entonces, hoy vamos a ver sobre las promesas y sobre las realidades, pero ahí está una parte que dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. La semana pasada vimos que no teníamos ningún pacto por ser gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, los mexicanos entre ellos, los tetelenses también. Aleluya. Pero, amada iglesia, déjame recordarte que en Abraham fuimos incluidos en el pacto. En Abraham fuimos incluidos en el pacto que Dios le dio a Abraham. 430 años que la ley fuese dada, Dios le dio la promesa a Abraham. ¿Cuál fue esa promesa? De que lo iba a bendecir y en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces la promesa fue antes que la ley, 430 años. Y nosotros recibimos esa promesa por medio de Jesús. Aleluya. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Vamos a la Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 7. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 7. Saber, por lo tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Entonces, cuando tú accionas tu fe, cuando tú tienes fe en la palabra de Dios, cuando tú tienes fe en Jesús, dice la palabra de Dios que tú eres de fe. Y entonces, al ser hijo de fe, por la fe en nuestro Señor Jesús, entonces tienes acceso a ser hijo de Abraham, es decir, a ser heredero de esa promesa. Amén. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Vamos a otra poderosa palabra, Hebreos 8, versículo 7. Hebreos 8, versículo 7. Estamos hablando sobre las promesas y las realidades. Aleluya. Hebreos 8, versículo 7.
Me dicen cuando lo encuentren, por favor. Hebreos 8, versículo 7. Hebreos 8, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? ¿Alguien lo encontró? ¿Sí? Muy bien. Hebreos 8, versículo 7. Si no alcanzas a buscar rápido tus versículos, te recomiendo que traigas un cuadernito y apunte los versículos. Amén. Hebreos 8, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo, ha dado por viejo al primero. Entonces, ¿a qué se refiere ahí, iglesia? Al primero quiere decir al Antiguo Testamento. Otra vez, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Se refiere al Antiguo Testamento. Al decir nuevo, ha dado por viejo al primero. El Nuevo Testamento ha dado por viejo al primero, pero vamos a ir profundizando rápidamente. Déjame compartirte en esta tarde que Jesús vino a quitar lo primero y establecer lo segundo. Es decir, vino a establecer el nuevo pacto de amor contigo a través de su sacrificio en la cruz. Amén. Nuestro Señor quitó a Adán y puso a Cristo. Quitó a Esaú y estableció a Isaac, que era el heredero de la promesa. Quitó a Israel y estableció la iglesia. ¿Para qué? Para que todos fuéramos bendecidos en Jesús, aunque no seas judío. Quitó al hombre viejo y puso al hombre nuevo, ¿verdad? Por la resurrección de nuestro Señor Jesús, somos nuevas criaturas, somos en Cristo, somos nuevas criaturas. Aleluya. Nuestro Señor Todopoderoso quitó el templo de Jerusalén y puso el templo de piedras vivas. Y más allá que el templo de piedras vivas, cada uno de nosotros es un templo viviente para Dios. Entonces, antes la gente tenía que trasladarse a Jerusalén para adorar a Dios, para ofrecer las ofrendas. Pero hoy en día tú eres la ofrenda, tú eres el altar de adoración, y cuando nosotros venimos aquí a este lugar, se llama congregación. ¿Por qué es congregación? Porque aquí nos reunimos para alabar a Dios, para aprender de la palabra de Dios. Amén. Entonces quitó a Israel y estableció la iglesia. Quitó el templo de Jerusalén y puso el templo de piedras vivas. Quitó la Jerusalén terrenal y estableció la Jerusalén celestial. El Señor ha establecido a través de su palabra, ¿verdad?, que se va a establecer la Jerusalén celestial. El Señor quitó a Saúl para establecer a David. ¿Por qué? Porque David era un rey conforme al corazón de Dios. Entonces Dios quita lo viejo y pone lo nuevo. Aleluya. Se quitó el primer pacto del Sinaí. ¿Cuál primer pacto del Sinaí? Cuando Moisés bajó con las tablas de la ley. Ese es el primer pacto. Moisés tuvo un encuentro con Dios, ¿verdad? Dice la escritura que cuando bajó de ese encuentro con Dios, su rostro resplandecía. Por eso es que muchos de ustedes resplandece su rostro, porque cuando ustedes pasan tiempo con Dios, su rostro resplandece. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, la unción de Dios, ¿verdad?, la llenura de Dios está sobre ustedes y los embellece, ¿verdad? Aleluya. Muy bien. Entonces se quitó el primer pacto del Sinaí para establecer el segundo pacto, que es anterior al viejo pacto porque es un pacto eterno. Vamos a dar otros aspectos de esto. El viejo pacto, el Antiguo Testamento, inició 430 años después del pacto que Dios hizo con Abraham y terminó con la venida de Cristo, cuando Cristo llegó a la tierra, cuando anduvo aquí. Amén. Vamos a la escritura para ejemplificar más claramente. Hebreos 8, versículo 6. Libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Hebreos 8, versículo 6, dice la palabra de Dios así. Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
¿Qué es un ministerio? Un ministerio es la enseñanza de la palabra, el evangelismo, todo lo que hacemos como lo hacía Jesús. Eso es el ministerio. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Vamos a detenernos ahí tantito. ¿Qué es mediar? Mediar es que está el cielo, está la tierra y está el intercesor, que eres tú. Tú eres el encargado de mediar entre Dios y los hombres, de orar. Amén. Entonces dice ahí que por cuanto es mediador de un mejor pacto, Jesús es nuestro abogado defensor. Por eso él medió para nosotros un mejor pacto. Lo negoció, por decirlo así, ¿no? Establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento fue la ley, pero ahora con la gracia en Cristo, por eso nos dice que está sobre mejores promesas. Es la herencia, el Nuevo Testamento. Muy bien. Este lenguaje jurídico tiene una dialéctica. ¿Qué es eso? La dialéctica es un método de razonamiento y debate que busca la verdad a través de la confrontación de argumentos y la superación de contradicciones. ¿Verdad? Bueno, eso es humanamente. Amada iglesia, como cuando alguien entra a la facultad de medicina o de pedagogía, hay un montón de palabras en esos mundos de la medicina y de la pedagogía. Cada disciplina tiene su lenguaje. Por eso es que, por ejemplo, los agrónomos utilizan muchas palabras. ¿Por qué? Porque ese es su lenguaje que utilizan en esa ciencia. ¿Ok? No son habituales estas palabras en el mundo de la calle. Los hombres, las enfermedades, los nombres de la medicina es otro mundo, es otra dialéctica, es otra forma de expresar esos conocimientos o esa ciencia. Eso es la dialéctica, los razonamientos humanos que explican esas ciencias. El idioma humano se queda corto. El idioma humano no alcanza a definir todo lo que está inserto en las riquezas de Cristo. Nuestro entendimiento humano queda corto para entender todas las profundidades y las riquezas que hay en Cristo Jesús. Para ello necesitamos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo y también de nuestro espíritu, que es uno con el de Dios, y entonces mediante la oración viene la revelación a nuestra vida. Amén. Muy bien, perdón que me vaya un poquito rápido, pero para que terminemos. Estos temas son de alineamiento ministerial. ¿Para qué? Para que tengas una base sólida sobre tu fe. Amén. No te muevan para ir para acá. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo del 2 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo del 2 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo del 2 al 4. Dice la palabra de Dios: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Voy a explicar un poquito. Entonces esto es una experiencia que es relatada 15 años después, ¿verdad? Puede ser que Dios te dé una revelación y la relates tiempo después. Entonces este fue el apóstol, ¿verdad?, que fue arrebatado. ¿Qué quiere decir arrebatado? Quiere decir que fue tomado a la fuerza, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Quiere decir que en el espíritu, espiritualmente, estaba ahí en el tercer cielo, donde está Dios. Amén. Eso es lo que nos dice. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ahí hace la explicación que puede haber sido fuera del cuerpo o dentro del cuerpo, que no lo sabe, pero que Dios sí lo sabe. Hoy, a través de la revelación de la Biblia, sabemos que fue en el Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya ha sido derramado y nosotros tenemos esas experiencias, esa revelación. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén. El paraíso, pues, es un lugar de tranquilidad, es un lugar de reposo donde Dios permite espiritualmente que estemos.
pero no es exactamente el lugar donde está Dios, sino que es un espacio, digamos, antes de estar en la presencia de Dios, pero a él le concedió estar ahí en ese paraíso, ¿verdad? Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces, este apóstol, ¿verdad? Pablo, para ser específico, fue arrebatado, fue llevado al tercer cielo y ahí escuchó cosas que no le es permitido expresar. Él recibió revelación. Amén. Bueno, vámonos otro poquito más rápido. Palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Por eso Pablo dice, yo fui al tercer cielo, en la carne no lo sé, en el espíritu no lo sé, y oí palabras inefables. Las palabras inefables son palabras que no se pueden narrar. ¿Por qué? Porque son sobrenaturales, requieren de una revelación de Dios. O sea, el entendimiento humano tiene una capacidad, pero él fue en el espíritu y humanamente ese conocimiento era muy fuerte. Por eso no se podía narrar. Tuvo que intervenir Dios para que pudiera existir a través de la Biblia un tipo de narración para que nosotros tuviéramos un conocimiento accesible a nuestra capacidad humana. Amén. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios 3, versículo 8. Efesios 3, versículo 8. Efesios 3, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, nos vamos a detener ahí un poquito. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia, los que somos apartados para Dios. Esos son los santos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este regalo, gracia a regalo, de anunciar, de decir, de anunciar como un periódico, como un niño gritón, extra, extra, ¿verdad? Le dio la gracia, el regalo de anunciar entre los gentiles, los que no son judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Entonces a él le fue dado el regalo de poder anunciar las riquezas de Dios, de Cristo. El apóstol Pablo dice que las riquezas son inescrutables, ¿verdad? O sea, que no las puedes traer hacia afuera, que no las puedes investigar. Necesitas de la revelación de Dios para poder tener acceso, ¿sí? No las puedes investigar. Eso es las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Este es un vistezote. Bueno, vamos a continuar. Pablo hablaba 5 idiomas. Era un políglota. Un políglota es una persona que habla varios idiomas. Pablo hablaba 5 idiomas, era políglota. Y él dice, en el tercer cielo oí palabras inefables que no se pueden investigar, son misterios de Dios que el hombre no puede expresar, pero Dios nos los revela a través de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, vamos a continuar otro poquito. Hay un obstáculo en el camino del aprendizaje revelacional. ¿Qué es el aprendizaje revelacional? Lo que te revela el Espíritu Santo a través de la palabra. A veces es tan sólido el alimento que te da sueño, porque tu espíritu empieza a recibir, ¿sí? Eso se le llama aprendizaje revelacional. Amén. Entonces también se da un aprendizaje revelacional, que es el idioma, porque el idioma se queda corto el entendimiento, la humanidad se queda corta, necesitas el poder de Dios para que se te revele. Si yo oro en lenguas, ¿verdad?, extrañas o angelicales o humanas, mi espíritu ora, tu espíritu está orando, se está comunicando con Dios, pero tu entendimiento queda sin fruto, ¿verdad?
No entiendes, pero tú sabes que estás hablando con Dios. Déjate explico. Cuando el entendimiento recibe su fruto, cuando el entendimiento recibe su fruto, ahí te va, pon atención sobre esto que está diciendo del don de lenguas. Cuando recibes el entendimiento de lo que oraste en lenguas, a continuación es así. Cuando lo que tú oraste en lenguas, que no lo entendió tu mente, cuando ve suceder, cuando ve ocurrir aquello por lo cual oraste en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que hablar en lenguas en tu casa, porque sí es cierto que dice el apóstol Pablo, cuando estemos en iglesia tratemos de que haya intérprete para que se edifique la iglesia. ¿Sí? Es lo correcto. Pero bueno, a veces es tanta la gloria de Dios, a veces es tanta el anhelo, la necesidad de hablar con Dios. Te lo voy a explicar de la siguiente manera y a lo mejor no alcance a terminar en esta vez, pero te lo voy a explicar. Es tanto tu alegría, tu gozo, que hablas en lenguas, sueltas las lenguas. Pero bueno, también en tu casa puedes orar en lenguas. Ahí no hay ningún problema porque no hay hermanos para que se edifiquen, ¿no? Sino que tú te edificas. Tú construyes tu fe, avanzas en tu fe. Bueno, entonces tú oras en lenguas. Entonces no sabes lo que estás hablando en ese momento, porque tu entendimiento no lo alcanza a comprender, es espiritual. Pero entonces tú vas caminando y entonces llega a tu entendimiento algo que oraste a Dios y que Dios ya te lo reveló o que Dios ya te lo dio. Es como que te llega una revelación, te pueden llegar versículos bíblicos, te pueden llegar revelación de Dios. ¿Sí me siguen? Entonces así es como funciona. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Amén. Bueno, entonces cuando ve ocurrir por lo cual oraste en el Espíritu. Esto quiere decir que tú ya lo habías pedido, tú ya te acuerdas que lo habías pedido, pero no te acuerdas si lo pediste en el don de lenguas o si lo pediste en el entendimiento, pero tú sabes que lo pediste y entonces te llega la revelación. ¿Sí? Bueno, es así. Vamos a rogar a Dios para que todo lo experimentemos. Bueno, el lenguaje es una limitante, pero vamos a pedirle a Dios que Él a través de la palabra pueda revelarnos estas profundidades asombrosas. Hebreos 9:15. Vamos a Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Dice la palabra de Dios. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es mediador de un nuevo pacto? Jesús. Él es el que intercede ante el Padre por nosotros. Él fue el que medió para tener un nuevo pacto. Para que, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones, para el perdón de las rebeldías, de los pecados que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuáles llamados? Pues los que somos llamados a servir a Dios, sus hijos, reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la herencia eterna? La salvación. Amén. Muy bien. Todo ese preámbulo para llegar a esto era necesario. Promesa, juramento, pacto y testamento. Son palabras en la Biblia que vamos a encontrar frecuentemente. Promesa, juramento, pacto y testamento. Vamos a explicar las primeras, un poco de las primeras. Hay dos maneras legales. En el ámbito físico hay abogados, esa es la legalidad. En el ámbito espiritual también hay legalidades. La palabra de Dios es legalidad. Hay dos maneras legales de cómo Dios se ha relacionado con el hombre. Hay dos formas de las cuales Dios se ha relacionado con el hombre, legales.
Legalista es cuando tú pones la ley como un fin. ¿Qué es esto? Otra vez, legalista es cuando tú pones la ley como un fin. Aplicar una ley sin criterio. Eso es legalista. Cuando tú aplicas la ley sin un criterio, simplemente es ley, ley y se cumple. No hay ningún criterio para desobedecerla. Es ley y se cumple. Aplicar una ley sin criterio. La cruz es un asunto legal. ¿Por qué? Porque el pago del pecado era muerte. Entonces, por eso la cruz es un asunto legal. Tenía que suceder para darle legalidad espiritualmente y que podamos ser salvos. Amén. Las ofrendas sangrientas eran un asunto legal. ¿Por qué? Porque para que hubiera remisión de los pecados tenía que haber esos sacrificios. Entonces tiene que ver con legalidad espiritual. Muy bien. Hay dos asuntos legales con los cuales Dios se ha relacionado con el hombre. Hay dos formas legales con las cuales Dios se ha relacionado con el hombre. Que Dios se ha acercado con el hombre. Dos formas que son legales, no ilegales. ¿Por qué? Porque es espiritual. Hay legalidades espirituales. Número uno, la promesa. Así se acercó a Abraham mediante una promesa. Le dijo, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Esa es una promesa que se dio 400 años antes de la ley. Entonces, legalmente, Dios se acerca a Abraham por esa legalidad que es la promesa. ¿Sí? Dos, a través de las realidades. Dios también se acerca a través de las realidades al hombre. ¿Quién es nuestra realidad? Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, como lo vamos a ver. Entonces encontramos promesas y realidades. Tenemos más de 5,000 promesas en la Biblia. En tu Biblia hay más de 5,000 promesas. Pero ¿de qué sirven si no tienes ninguna cumplida en tu vida? Entonces aquí aparece Jesús. Jesús cumple todas esas promesas para tu vida. Amén. Hay gente en la iglesia con mentalidad de promesa. Bueno, aquí el apostolado se refiere a que necesitamos tomar la herencia. No solamente nos debemos de quedar en las promesas que ya fueron dadas, sino que gracias a nuestro Señor Jesús ya tenemos la herencia. Tenemos ya un contrato, un testamento, no solamente unos artículos de promesa, sino que ya en él tenemos derecho a tener la herencia que viene de las promesas. A eso se refiere. Muy bien. Señor, dame lo que me has prometido. Y el Señor ya te lo dio. ¿Por qué? Porque en Jesús es una herencia, es una realidad en Jesús. ¿Sí me explico? ¿Sí? Era una promesa. Ya se cumplió en Jesús. Ahora es un testamento, es una realidad para nosotros. Jesús lo conquistó. Amén. Entonces tenemos acceso a esa herencia. Otros tienen una mentalidad de realidades. Vamos a ver ejemplos. Hebreos 11, versículo 13 al 16. 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 Dice así la palabra de Dios, Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces nos dice el libro de los Hebreos, rápidamente explico, conforme a la fe, ellos tuvieron fe, murieron sin recibir lo prometido,
ellos recibieron la promesa, pero murieron sin haber recibido lo prometido. Hoy en día nosotros recibimos la herencia. Ellos lo miraron de lejos y lo creyeron, lo saludaron y confesaron, reconocieron que eran extranjeros y peregrinos, no tenían un lugar fijo, ¿verdad?, sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ellos anhelaban la tierra prometida, buscaban una ciudadanía, convertirse en una nación grande y poderosa, ¿verdad? Hubo muchos que murieron y no lo vieron. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿verdad?, desde que salieron de Egipto, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, una ciudadanía celestial para morar con Dios, para estar con Él, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Muy bien. Entonces todo esto se consuma en Jesús. Hebreos 11, versículo 39 al 40. Hebreos 11, versículo 39 al 40. Amén. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 39 al 40. Y todos estos, Hebreos 11, 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. ¿Qué nos dice aquí? Nos está diciendo que todos estos, los que fueron anterior a nosotros, alcanzaron buen testimonio. Ellos alcanzaron un buen testimonio. ¿Por qué? Por la fe. La fe les hizo delante de Dios alcanzar un buen testimonio, ¿sí? Mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. Entonces proveyó Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a explicar esto porque se necesita explicar. Cuando nosotros muchas veces hablamos de Sansón, ¿ustedes conocen a Sansón? ¿Han oído de Sansón en la Biblia? ¿Tú has oído de Sansón en la Biblia? ¿No? Bueno, en la Biblia hay una historia que habla de Sansón. Sansón fue un juez de Israel, ¿verdad?, antes de los reyes. Ellos tenían el mandato de Dios de juzgar al pueblo. Eran libertadores también. Entonces les animo a estudiar la historia de Sansón. Bueno, pues Sansón se caracteriza por haber pecado, por haber se casó con una filistea, ¿verdad? Y le cortaron el pelo. Él fue hijo de una promesa, tuvo voto nazario. ¿Cuál es el voto nazario? Que bueno, que tenía que cumplir ciertas órdenes de parte de Dios para que pudiera conservar esa fuerza. Fue producto de una promesa, por eso es voto nazario. Fue concedido a su mamá y a su papá. Pero él se mezcló con una filistea y bueno, ahí conocen la historia. Él fue aprisionado, le sacaron los ojos y finalmente murió. Pero antes de morir, le pidió a Dios que le diera sus fuerzas nuevamente para vengarse de sus enemigos. Y entonces dice la Biblia que él se agarró de las dos columnas y entonces derribó ahí el edificio donde estaban y mató más enemigos que durante toda su vida. Es una historia muy bonita, ¿ok? Entonces, muchos piensan que Sansón se equivocó, que Sansón no hizo lo que Dios le pidió. Pero déjame decirte que Sansón está en la lista de grandes hombres de fe, y Hebreos dice que Sansón tiene buen testimonio. O sea, es algo muy diferente a lo que nosotros pensamos. Nosotros podemos pensar que una persona
antes de Cristo, o sea, antes de que sea cristiana, o incluso siendo cristiana, si llega a pecar, no puede estar bien con Dios, pero Dios no trabaja así. Dios trabaja la misericordia, trabaja el perdón, trabaja la gracia. ¿Qué quiere decir? Que Sansón fue justificado, alcanzó buen testimonio por su fe. Dios pesó su corazón a pesar de que se equivocó y él alcanzó buen testimonio delante de Dios, tanto así que aparece en la Biblia. ¿Sí? ¿Sí me siguen en esa parte? Que tú me puedes decir, oye pastor, ¿cómo puedes creer si se equivocó, si mira lo que hizo? Pues sí, pero Dios no es como nosotros. Dios pesa los corazones, Dios escudriña lo que hay dentro de nosotros y al final de su vida, Dios pesó su corazón, pesó su vida y él alcanzó buen testimonio por su fe para con Dios. Y si lo alcanzó para Dios, pues aunque nosotros nos revolquemos, paremos, demos de vueltas, para Dios alcanzó buen testimonio. Eso es lo que quiero resaltar. Amén. Y así es con nosotros. Entonces tú no te preocupes si le fallaste a Dios, tú no te preocupes si pecaste, tienes que volver a Dios. Tienes que ser restaurado por Dios. ¿Por qué? Porque a quien le vas a dar cuentas es a Dios. El que va a justificar tu testimonio por tu fe es Dios. Por eso siempre tenemos que volver a Dios y nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados para ser restaurados, para ser transformados y para seguir adelante. Porque acuérdense que esta es la carrera de la fe. Esta termina hasta que Dios te llame al sepulcro a descansar con tus padres, como dice la Biblia, o cuando te vayas con Él, o seas arrebatado. Amén. Entonces ven a la iglesia, no te alejes. No estoy diciendo por nadie, pero Dios habla a través de su palabra. Hebreos 11, 31 al 32. ¿Ya descansaron? Hebreos 11, 31 al 32. Vamos 6 minutos más, un poquito más. Hebreos 11, versículo 31 al 32. Llevamos 34 minutos. ¿Ya se cansaron de recibir palabra? No creo. Hebreos 11, versículo 31 al 32. ¿Ya lo tenemos? Dice así, miren lo que dice. Hebreos 11, versículo 31 al 32. Por la fe, Rahab, ¿la qué? La ramera, la prostituta, ¿verdad? La perdida, dirían muchos. Fíjense qué fuerte. ¿Por qué? Porque Dios perdona a los pecadores. Teníamos necesidad de un Salvador. Por la fe, Rahab, la prostituta, no pereció, no murió juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Amén. Entonces aparece Sansón, aunque se equivocó, pero aparece ahí como justificado o salvo, alcanzando buen testimonio por su fe. Y así nosotros vamos a estar en el libro de la vida, no porque hayamos sido muy buenos, sino porque nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe. Nosotros nos esforzamos cada día, ¿verdad? Para tener esa corona de vida. ¿Sí? Amén. Muy bien. Vamos a continuar otro poquito. No hay otra más que darle a las escrituras. Moisés quedó fuera de la tierra prometida por la ley. Dios le dijo, no entrarás en la tierra porque golpeaste la roca cuando yo te dije que le hablaras. Amén. Pero en el monte de la transfiguración Moisés entró con Elías. Esto quiere decir que no porque él se equivocó y no entró a la tierra prometida y Dios le dijo que ya iba a morir, eso no quiere decir que no haya alcanzado buen testimonio para con Dios. Tanto así que en el monte de la transfiguración, que está ahí en los evangelios, Moisés entró con Elías a hablar con Jesús, ahí en el monte de la transfiguración. Amén. Moisés entró, pero no por la ley, sino por la gracia.
La gracia de Dios, la gracia del Señor Jesús. Sansón tiene buen testimonio. Entonces, cuando hablemos de Sansón, tenemos que leer Hebreos 11:39. Amén. Otra vez, Hebreos 11:39. Vamos a leerlo otra vez porque con eso vamos a cerrar. Hebreos 11:39. Hebreos 11:39. Ya tenemos Hebreos 11:39. Dice la palabra de Dios, y todos estos, ¿cuáles? De los que te he estado compartiendo, entre ellos Sansón. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, ¿verdad? Todos juntos en Jesús. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay diferencias, sino que en Cristo Jesús todos somos la esposa. Amén. Nosotros tenemos algo mejor de lo que se le dio a Abraham. A Abraham se le dio un territorio, la famosa Canaán, ¿verdad? Tantas guerras que hubo ahí. A él se le dio un territorio, riquezas, pero el mismo Abraham sabía que las promesas no las iba a ver él, sino nosotros. Hubo promesas que empezaron a recibir sus hijos, sus descendientes, y así durante las 12 tribus hasta llegar a Cristo Jesús, y a través de Cristo Jesús nosotros. Abraham sabía que muchas de las promesas se iban a ir cumpliendo y se iban a ser dadas a través de las generaciones. Hay mucha sabiduría en la Biblia, iglesia. Yo le decía la otra vez, ¿qué generación de cristiano eres tú? Primera, segunda, tercera, cuarta generación de la academia, ¿de cuál? Yo, segunda. Y por la gracia de Dios es que el Señor me ha llamado a pastor en 2 generaciones, aleluya. Debes de entender que hay bendiciones que probablemente no las veas tú, pero que ya están conquistadas en Cristo y que se van a cumplir en tu descendencia. Pero tú tienes que sembrar. Por ejemplo, los judíos son una nación próspera. ¿Por qué? Porque ellos tienen, ¿verdad?, ese principio bíblico de sembrar para el reino de Dios. Ellos diezman y ofrendan hasta un 30-40% de sus ingresos. Entonces, eso lo han hecho de generación en generación. Entonces, ahorita los que están ya de sus descendientes, ellos ya han recibido toda esa herencia, todo ese trabajo, toda esa bendición que han hecho de generación en generación, y esa nación es muy próspera. Y ellos, a quien ven que no va en igual de condiciones que ellos, judíos, lo jalan y lo apoyan. Entonces, fíjense nada más qué manera de pensar. Entonces, es generacional. Por ejemplo, cuando yo veo a mi hermana Magdalena, yo me acuerdo mucho de mi mamá. ¿Por qué? Porque hemos puesto a platicar y por ahí parece que somos hasta familiares, por los Contreras. Mi mamá era Contreras. Entonces, yo la veo a ella y me acuerdo de mi mamá. Mi mamá iba a la iglesia y ella oraba, le gustaba mucho orar, leer su Biblia. Pero yo estoy seguro que ella, en su sacrificio, cuando ella muere, ella entrega a su familia y ella intercede por nosotros. Entonces ella no alcanzó a ver esa bendición a través de nosotros, pero cuando ella fallece, mi hermana se convierte y después yo me convierto y así sucesivamente varios de mi familia se convierten. Entonces esa bendición la alcanzó. ¿Por qué? Porque ella sembró, ella le creyó a Dios y entonces se cumple la bendición sobre su descendencia. Amén. Entonces, por eso les comento esta parte. Y también que Dios es un Dios generacional. Tenemos que trabajar, ¿para qué? Para que todas estas bendiciones se cumplan en nosotros, pero también en nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios, muy bien. Para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo. Significa
que hay un aspecto de Abraham que no se perfeccionó. Hay un aspecto de Abraham que no se perfeccionó y se viene a perfeccionar hasta nosotros, hasta en Cristo Jesús. Y va a haber cosas que se van a perfeccionar cuando venga el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces es progresivo. Amén. ¿Por qué? Pues Dios sabe en su potencia, en su sabiduría, porque muchas veces a nosotros como humanos, si nos dan las cosas de golpe, pues nosotros nos podemos corromper. Incluso, si tú te vas al libro de los Reyes, encontrarás que a David, antes de darle las riquezas, Dios lo procesó. Dios lo llevó al desierto, lo llevó a aprender. Y entonces cuando Dios consideró que ya estaba listo a través de un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces le dio la bendición. ¿Por qué? Porque se supone que él ya estaba preparado. Pero déjame decirte que aunque estuvo preparado, ¿qué crees que pasó? Él pecó. Se le movió el piso, digamos. ¿Has oído de unas personas que les dices, no, ya perdió piso? ¿Por qué? Porque le empieza a ir tan bien que a Dios, y entonces peca. Entonces, esto no es casualidad, Dios tiene un propósito, Dios conoce a su creación, Dios conoce nuestros corazones y Él sabe que aunque nos procese, aunque nos prepare, y entonces ya esté lista quien sea, Sofi, Lupita, Carlos, yo, entonces Él va a dar las bendiciones, pero nos va a observar. Pero aún así, dándonos las bendiciones, podemos fallarle. Y Él en su amor, sí nos perdona, pero también nos corrige. Amén. Entonces, por eso Dios trabaja así. No te desesperes, créele a Dios. Hay bendiciones que ya están para tu casa, que se van a activar, ¿verdad? Pero hay otras que le corresponde también a tus hijos. Y no te enojes con Dios. Dios es bueno, Dios lo hace con un propósito, pero muchas veces no entendemos esto y nos enojamos con Dios. Amén. Bueno, voy a cerrar. Significa que hay un aspecto de Abraham que no se perfeccionó. Hay un aspecto de Isaac y de Jacob y de todos los santos del Antiguo Testamento, de todos los escogidos del Antiguo Testamento. Hay una parte que quedó incompleta, que no fue perfeccionada, porque nosotros, tú y yo, somos la otra parte que venimos después de la cruz, somos la iglesia redimida. Es profundo esto. Dios se acerca primero a los judíos, pero después extiende su gracia hacia nosotros por medio de la promesa de Abraham y cumplida en nuestro Señor Jesús. Somos la iglesia redimida, somos los gentiles redimidos. Amén. Muy bien. Somos los engendrados. ¿Engendrados de quién? De Dios. Somos la simiente de Cristo. ¿Sí? Somos los engendrados. Por lo tanto, ellos necesitan ser injertados en nosotros para ser perfeccionados. Dice la Biblia que a su pueblo vino y sus escogidos, su pueblo, ¿qué le hicieron? No lo aceptaron, lo crucificaron. Entonces Dios extiende su gracia hacia los gentiles. Amén. Así fue. Bueno, cerramos. Nosotros no hemos pasado toda la vida admirando a David y a Moisés. Ellos nos admiran a nosotros. Bueno, mi apóstol, gloria a Dios, ¿verdad? Por su vida. Eso quiere decir que muchas veces nosotros admiramos a los personajes del Antiguo Testamento. A Moisés, a Elías, ¿verdad? A Daniel. ¿Por qué? Porque nos identificamos con su vida. Decimos, no, pues estos hermanos pues sí le echaban ganas, ¿no? Yo me siento pequeñito. Pero no es así. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, nosotros tenemos una condición muy especial en esta época del nuevo pacto, del tiempo de la gracia. No tenemos, o sea, sí está bien aprender, pero no a ese grado de sentirnos que no vamos a poder. ¿Por qué? Las notas dicen, ellos nos necesitan a nosotros mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Ellos hablaron y escribieron acerca de la gracia. Dice la palabra de Dios que ellos indagaron diligentemente. Esto quiere decir que ellos indagaron en las Escrituras
para ver qué significaban las profecías, qué iba a pasar en un futuro. Ellos les anhelaban saber sobre nosotros, sobre lo que iba a pasar en los tiempos de Dios, ¿sí? Algo que no era para ellos, sino para nosotros. Escribe todo lo que te estoy mostrando, le dijo al apóstol cuando fue al tercer cielo arrebatado, y ciérralo, porque no es para ti, no es para tu tiempo, ¿sí? Era para este tiempo, para nosotros, para la iglesia. Señores, somos la generación dorada. Así como nos ves, somos la generación dorada, somos el cumplimiento de ese nuevo pacto. Amén. Obviamente que puede haber generaciones, todavía no sabemos cuándo vaya a venir a ser el arrebatamiento, pero ya estamos tocando esos tiempos. Amén. Bueno, somos la generación dorada, somos la generación del cumplimiento de todas las profecías. Todas las profecías que están en el Antiguo Testamento apuntan hacia Jesús, apuntan hacia la iglesia, y algunas hacia más allá, hasta el final de los tiempos. Vamos a volver a repasar Daniel. Amén. Gloria a Dios. Cerramos. Abraham solo tuvo una promesa. Nosotros tenemos la realidad de esa promesa. Y con esto cierro. Hay una gran diferencia entre una promesa a una realidad. La promesa fue dada 400 años antes de la ley en Abraham y es conquistada en Jesús, es una realidad en Jesús. Por eso nosotros tenemos la realidad de esta promesa que se llama Cristo Jesús. Amén. Entonces esa es la diferencia entre una promesa y una realidad. Nosotros vivimos en la realidad. Amén. Gloria a Dios, y hasta ahí le vamos a dejar. Vamos a hacer otras partes porque no terminamos hoy. Amén. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar y vamos a pasar a nuestra celebración antes de que se haga más tarde. Amén. Gloria a Dios. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que tenemos en esta tarde. Gracias por permitirnos estar, Señor, hoy aprendiendo de tu palabra, creciendo espiritualmente a través de tu Espíritu Santo, dándonos la consolidación que necesitamos, Señor, para lo que viene en los próximos tiempos. Gracias, Señor, por incluirnos en tus planes, a nuestra generación, Señor, y también a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque hoy entendemos que eres un Dios generacional, que eres un Dios de amor y que tú te has relacionado con el hombre a través del antiguo pacto y también a través del nuevo pacto, a través de nuestro Señor Jesús. Tu potencia, tu sabiduría es perfecta, porque hace años, muchos años, Señor, cuando le diste la promesa, 400 años antes a Abraham, de que ibas a ser una nación bendita de él y lo ibas a multiplicar como las estrellas del cielo, ibas a bendecir a las familias a través de él y a través de la descendencia del rey David, a través de la descendencia de nuestro Señor Jesús, nosotros tenemos acceso a esa promesa, pero más que esa promesa, tenemos a nuestra perfecta realidad, nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque somos familias benditas, somos familias de pacto, Padre, y te damos honra y gloria en esta tarde. Bendecimos, Señor, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, y te damos gracias por permitirnos celebrar este domingo, que tú estás vivo y que tú nos has bendecido con poder, con bendiciones que son riquezas inescrutables, que solamente con tu revelación y en el Espíritu podemos entender completamente. Bendecimos, Señor, los alimentos, bendecimos, Señor, esta celebración, esta convivencia. Te damos honra y gloria por lo que nos das a través de nuestras familias, de nuestras niñas, de nuestras madres, Señor, que hoy nos reunimos para celebrar tu gloria, tu poder, tu majestuosidad, Señor Jesús, pero también para honrarlas a ellas. Bendícelas, Padre, en todos sus caminos, a cada una de las que están aquí, Señor, y que tu provisión, tu amor y tu dirección
nunca falte, pero sobre todo tu palabra y la dirección de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en esta tarde y oramos y bendecimos en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, amada iglesia. Pues estamos despedidos. Nos despedimos de los de las redes sociales y vamos a darnos la paz en el amor de Cristo y vamos a pasar a nuestra convivencia. Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes.